Colombia en el mundo. El mundo en Colombia. Con Laura Gil. Muy buenas noches, bienvenidos a Hashtag Internacional, un programa de la Franja de Análisis de Canal Capital. Estamos hoy en el centro El Cubo, el centro recreativo y empresarial de Colsubsidio. Nuestro tema para el día de hoy es la crisis política en Paraguay. Nuestro hashtag para la noche, numeral, Golpe Paraguay. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @hashtag INTL, o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, comunicarse con nosotros por medio de nuestra página de Facebook o también por nuestra página web. Tendremos un programa muy interesante esta noche. Que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. Presidente, aquí está. Tomar posesión del poder soberano que tiene una democracia. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía. Bueno, estoy acompañada aquí de varias personas que les voy a presentar. A mi derecha, Diego Cardona, un peso pesado del análisis en temas latinoamericanos. Diego Cardona fue viceministro de Relaciones Exteriores en la Cancillería de Rodrigo Pardo. Es doctor en Relaciones Internacionales, Latinoamérica es su tema de especialización y además fue un alto funcionario de la Comunidad Andina de Naciones. Bienvenido, Diego, un gusto tenerte aquí. Gracias, Laura, igualmente, un placer. Alberto Ruano. Alberto es profesor universitario, dicta clases en la Universidad Javeriana y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y Alberto es argentino, Alberto es sureño como yo y como yo también nacionalizado colombiano, ¿verdad, Alberto? Exactamente. Bienvenido a Hashtag, Alberto. Bueno, gracias. Gracias, Laura. Mauricio es internacionalista de la Universidad del Rosario y esta semana escribió un interesantísimo artículo sobre el tema paraguayo en el tiempo. Bienvenido, sí. Mauricio. Gracias por la invitación y buenas noches a todos. Y en el set está también Alejandro Díaz. Alejandro es estudiante de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Jorge Tadeo Lozano. Alejandro, además de estar preparándose para ser internacionalista, es también un gran tuitero. Buenas noches, Alejandro. Hola, Laura, ¿cómo estás? Alejandro está aquí porque desde Hashtag queremos acercarnos con los participantes en las redes sociales y en especial con nuestros seguidores en Twitter. Tendremos de ahora en adelante tuiteros diferentes en el set que van a participar y contarnos qué está pasando en las redes. Un gusto, Alejandro, iniciar contigo esta nueva actividad en Hashtag. No, créeme que el gusto es para mí, un placer estar aquí entre todos ustedes y pues nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, ¿les parece si para entrar en materia vemos una primera nota que preparamos para ustedes? Se declara culpable. Paraguay fue protagonista en América Latina por el juicio político que se instauró contra Fernando Lugo, presidente de ese país hasta el pasado 22 de junio y destituido de su cargo por el Congreso, tras ser acusado por la muerte de 11 campesinos sin tierras y 6 policías durante un enfrentamiento de desalojo el pasado 15 de junio en una hacienda de la localidad de Curuguatí, cerca de la frontera con Brasil. De
los 43 senadores, 39 votaron a favor de la destitución del presidente Fernando Lugo. 4 votaron en contra por considerar el juicio político como un acto en contra de la Constitución y la democracia paraguaya. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Pese a que Fernando Lugo aceptó someterse al fallo del Congreso, afirmó que fue una decisión sin argumentos y un equivalente a un golpe de Estado. Este es un gobierno que no es un gobierno legítimo. Esto es un gobierno trucho. La ciudadanía no acepta, ¿verdad? Este es un gobierno que ha roto la institucionalidad de la República. Manifestantes partidarios de Fernando Lugo se agolparon en la Plaza de Armas frente a las instalaciones del Congreso. La fuerza de seguridad lanzó gases lacrimógenos, mientras con tanques usaban cañones de agua para disolver la concentración. El ahora presidente encargado de Paraguay, Federico Franco, aseguró que la decisión por parte del Congreso no responde a un golpe de Estado en Paraguay y por el contrario espera generar un acercamiento con la comunidad internacional. Ratifico y me reafirmo en que acá no hay golpe, no hay quiebre institucional, se hizo absolutamente de acuerdo a un respeto irrestricto a la Constitución y las leyes. Vamos a tomar contacto con los países vecinos en su debido momento y estoy absolutamente seguro que van a comprender la situación del Paraguay. Asimismo, Federico Franco empezó este lunes 25 de junio por organizar su gabinete ministerial en un acto juramentado. Juran o prometen ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad. Pese a esto, las reacciones no se hicieron esperar por parte de algunos mandatarios de América Latina. Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile y Colombia no reconocen al actual gobierno. El Estado venezolano no reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción. El gobierno ecuatoriano no reconocerá al nuevo gobierno paraguayo. En 8 meses habrá elecciones en Paraguay y el gobierno que salga de esas elecciones, si son transparentes, democráticas, será ahí sí reconocido por el gobierno ecuatoriano. Esto son directamente un ataque definitivo a las instituciones que realmente le hacen muy mal y que reeditan situaciones que creíamos absolutamente superadas en América del Sur, en la región en general. No se cumplieron ni se respetaron las normas del debido proceso y del legítimo derecho a defensa. Los requisitos básicos del debido proceso se deben respetar. Por eso lamentamos mucho lo que ha sucedido en Paraguay. ¿Se podría calificar entonces la destitución de Fernando Lugo como un golpe de Estado? Bueno, ya hemos visto lo que pasó esta semana, la destitución del presidente Lugo el 22 de junio. ¿Por qué no hablamos, para empezar, Alberto, por qué no nos cuenta usted cuáles fueron los antecedentes de la crisis? ¿Qué es lo que llevó a este juicio político del presidente Lugo? Sí, yo creo que hay que comprender que las condiciones como ascendió Lugo, ¿no es cierto?, en el año 2008 al poder fueron muy particulares, ¿no es cierto? Es un presidente que se heredaba un pasado de 61 años de hegemonía del Partido Colorado, un partido muy conservador, donde hubieron de esos 61 años casi 40 años una dictadura que fue monstruosa, que fue la del general Stroessner, en donde se planteó un sistema político basado sobre todo en un sistema clientelista, con muchísima corrupción, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega el momento de las elecciones del 2008, que sube Lugo, el Partido Colorado, que era el que hegemonizaba el poder hasta ese momento, se presentó dividido a las elecciones. Entonces Lugo forma una alianza con sectores de la democracia cristiana paraguaya, que la democracia cristiana en Paraguay, a diferencia de la democracia cristiana en Chile,
es un partido ligado a los sectores de izquierda, ¿no? Y un nuevo movimiento que había surgido en los años, como en el 2006, que era el movimiento Tecojoja, que en guaraní quiere decir vida solidaria, y que está formado sobre todo por indígenas, campesinos desplazados, sin tierra, que se le llama ya el movimiento de los sin tierra, pero para vencer en las elecciones tuvo que formar una alianza, que fue un poco una alianza contra natura, que fue con un partido, que es el partido justamente de Federico Franco, que es el partido liberal, radical, auténtico, que mantiene posiciones, pero fue una alianza del tipo de decir, bueno, formamos gobierno y el porcentaje de votos que obtengamos, ¿no es cierto?, por nuestro partido va a ser tal número de ministerios, y un reparto de ese tipo. Entonces, esta alianza, o sea, podríamos decir que es esta alianza contra natura, Diego, que crea un poco el caldo de cultivo para lo que va a suceder después. Sí y no, porque si uno observa el resultado de la votación, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, se da cuenta que hay algo muy curioso, y es que todo funciona como si no hubiera habido seguidores del presidente Lugo defendiendo sus posiciones. Es decir, estamos hablando de una mayoría de 95% en el Senado y 88 o 86% en la Cámara de Diputados, lo cual quiere decir que esto no obedece a la política de uno o dos partidos en medio de los 5 o 6 principales, sino que algo pasó en el proceso final que hizo que incluso seguidores y personas muy cercanas al presidente Lugo lo abandonaran al momento de llevar este tema al Congreso. Pero eso, digamos, el abandono, el aislamiento político del presidente Lugo en la última etapa, ¿fue una cosa reciente o ya se venía previendo? Porque al parecer realmente tenía respaldo de solo 5 congresistas, ¿verdad? Tiene su explicación, Laura, porque decíamos que en las presidenciales se presenta el Partido Colorado dividido, pero en las legislativas no sucede lo mismo. Cuando empezamos a ver la composición de las cámaras del Poder Legislativo, son del Partido Colorado, del partido de Oviedo, que había sido aquel golpista anterior, y los partidos liberal y del liberal radical auténtico. Entonces la representación, si uno dice, bueno, en Suecia no hay ningún problema, el Parlamento sueco representa muy bien los diferentes sectores de la ciudadanía, pero en Paraguay no es la misma situación. Generalmente los cargos, ¿no es cierto?, de acceso al Congreso son cargos ligados mucho por el clientelismo y por ese tipo de composición. Entonces, cuando hay una desestabilización del gobierno de Lugo, es cuando él hace cambios en su gabinete ministerial, ¿no es cierto?, y hace entrar algunos sectores del Partido Colorado. Entonces está alterando esa alquimia que formó esa inmensa mayoría en el Parlamento. ¿Sí? Pero el intento del Frente Guazú, que digamos es una alianza de los partidos de izquierda, de tratar de adoptar en el Congreso una vez más la reelección presidencial. O sea, vemos que también Paraguay cayó en esta tendencia que estamos viendo en América Latina, de buscar reelecciones o de prolongar los periodos. ¿Eso puede haber tenido algo que ver en la crisis que finalmente llega a su punto máximo con la confrontación entre campesinos y policías? Yo creo que sin duda es un hecho que tiene correlación, pero no creo que sea como la causa final si tocara encontrar un concepto de ese tipo. Yo lo que creo es que desde el comienzo, como se ha venido diciendo, hay un error craso de Lugo y tiene que ver con la escogencia de su vicepresidente un poco para sobrevivir políticamente y llegar al poder. Digamos, esto no es nuevo en América Latina y digamos que la necesidad de establecer coaliciones en regímenes presidenciales es altísima en algunos estados, como en un momento dado ocurrió con Ecuador, que también llegó a tener un Congreso muy fuerte, Bolivia, que en un momento dado era el Congreso quien decidía en la segunda vuelta, y en este momento pasa lo mismo con Paraguay. Yo no creo que la causa haya sido como tal un intento de reelección por parte de Lugo. Creo que una crisis se venía arrastrando cuando Lugo modifica el gabinete,
eso altera un poco el equilibrio del poder del que habla Alberto, especialmente para el Partido Liberal Auténtico Radical, y es en ese momento cuando una cohabitación muy frágil, pues hombre, queda, o más bien, queda suspendida, queda en el vacío y se vuelve totalmente inviable. ¿Les parece, digamos, si hablamos de lo que finalmente es la gran pregunta para todos? ¿Hubo un juicio político o hubo un golpe de Estado parlamentario? Porque quizás lo que debemos aclarar para todos nuestros televidentes, nuestros seguidores, es que la Constitución paraguaya permite el juicio por mal desempeño, ¿verdad? Lo cual uno podría decir qué enorme vaguedad en la redacción de esta Constitución, y uno podría decir, bueno, arrancamos desde ahí con una dificultad. Pero nosotros como actores externos, ¿cómo hacemos para evaluar si fue un juicio político o fue un golpe parlamentario? O sea, ¿qué elementos tenemos? Bueno, yo pensaría que hay que diferenciar dos cosas, que en Paraguay no se ha diferenciado hasta el momento. Una cosa es la legalidad, digámoslo así, y digamos el Congreso está amparado en el artículo 225 para instituir a Lugo, y otra cosa es la legitimidad, que es lo que me parece que no ha calado en la comunidad latinoamericana, que esa es la que hasta ahora ha reaccionado. Entonces digamos que la pregunta tiene como dos aristas. Si nos preguntamos si es legal, probablemente la respuesta sea sí. Ahora, en una democracia, cuando hay Estado de Derecho, cuando hay contrapesos, es imprescindible que la legalidad vaya acompañada de la legitimidad, algo que por lo menos en esta institución me parece a mí que no está presente. Alejandro, te veo asintiendo. ¿Es esa, digamos, esta diferencia entre legalidad y legitimidad una de las preocupaciones de los tuiteros en este momento? Sí, evidentemente aquí casualmente Cristian Chacón nos dice que el golpe de Estado de Paraguay tiene dos razones: el oportunismo político y la búsqueda de restauración bipartidista. Entonces, pues nosotros podemos analizar que en la Constitución paraguaya, en el artículo 225, se establece pues la destitución de los presidentes, y si nos vamos a los términos de la legalidad, fue completamente legal el procedimiento que se hizo, pero eso dista mucho de la legitimidad que se haya dado. Pero puede ser legal algo que no respete el debido proceso, porque plantear la cuestión en términos de legalidad, legitimidad, yo entiendo, es decir, bueno, puede haber sido legal, pero es ilegítimo. Pero Diego, ¿puede haber legalidad en la destitución de un presidente si no se le respetó el debido proceso? A ver, yo creo que hay dos elementos que valdría la pena diferenciar, fuera de la legalidad y la legitimidad. Uno es, ¿cuál es el procedimiento previsto? El procedimiento previsto en la Constitución, uno puede decir en principio que se puede haber respetado, el problema no es ese. ¿Por qué? Porque estaba prevista la causal, esa causal obviamente es subjetiva, depende del Congreso, es inevitable. Estaba previsto que en caso de que eso funcionara, sería el vicepresidente quien asumiría, y así fue como sucedió. La causal fue la causal aducida, es la que está prevista en la Constitución. Entonces, hasta ahí uno podría decir que sí, que se habría respetado la legalidad. Sin embargo, hay un tema de fondo, que parece un tema de forma, pero que es un tema de fondo, y es que en los procedimientos, así no lo diga la Constitución, hay unas conquistas de la historia más occidental, de la cual todos nos preciamos en materia de derechos humanos, que implican un respeto por el debido proceso y el derecho a la defensa, que no es solamente el derecho a defenderse 5 minutos o 2 horas, sino que es el derecho a ejercer la defensa en los procesos que se inicien contra un acusado, de manera, digamos, que garantice plenamente el ejercicio de ese derecho. Y eso es lo que parece no haberse respetado en el caso de Paraguay. Es decir, el procedimiento constitucional se dio. Uno diría hasta ahí que es completamente legal. Entonces no podría hablarse de un golpe de Estado en ese sentido, sino más bien de un juicio político. Yo creo que se trata de eso, pero ese juicio político no respetó ni el debido proceso ni el legítimo derecho de la defensa del acusado, no porque no se lo haya dado, sino porque le recortó la posibilidad de hacerlo. Yo no estoy tan de acuerdo, A ver. porque yo pienso que ahí estamos enfocando, ¿no es cierto?, esta cuestión como si el término la democracia, ¿no es cierto?, se redujera al aparato institucional del Estado. Y yo creo que hay una dimensión que es muy importante para contemplar eso. Tal vez no hubo un quebrantamiento
de las instituciones legales, ¿no es cierto?, de las instituciones del Estado, pero hay un principio democrático que es fundamental, que es el principio de la decisión mayoritaria. Cuando se da un golpe a un presidente, ¿qué se está dando? Un golpe, en realidad, a toda una mayoría de electores que votaron por esa persona. Muchas veces se hace alusión de que eso está respaldado por la Constitución. Pero cuando pensamos en la realidad paraguaya, donde apenas el 60% de la población entiende el español, porque la lengua que predomina es el guaraní, estamos viendo una situación en donde la inmensa mayoría de la gente, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, está al margen, ni siquiera conoce los términos de la Constitución. Entonces, ahí nos podemos plantear, realmente tal vez no hubo un quebrantamiento institucional, tal vez la medida que se tomó en el Congreso, con un juicio que a mi modo de ver fue un juicio de opereta, ¿no es cierto?, un juicio de 24 horas donde no hubo derecho a la defensa ni nada, pero al mismo tiempo hay un quebrantamiento del orden democrático. Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Claro, yo entiendo muy bien lo que está planteando Alberto en términos de revertir la decisión mayoritaria, o sea, la voluntad popular es una decisión de suma gravedad. El problema es que en momentos de crisis, ¿cómo mide uno dónde están las mayorías? Porque las mayorías las medimos temporalmente, ¿verdad? Aquí en la región, por ejemplo, un país como Ecuador, donde digamos, esto fue una cosa prácticamente rutinaria durante un tiempo, algo que pasó en periodos regulares, y eran manifestaciones populares que llevaban a una crisis y a las caídas de los presidentes. ¿Cómo mide uno cuánta democracia hay en esa democracia de la calle, por ejemplo? Bueno, yo pensaría que hay dos cosas que hay que diferenciar en eso de las mayorías y de los congresos, y tiene que ver con no confundir la dictadura de la mayoría, como decía John Stuart Mill, con la democracia. Insisto, porque la democracia requiere de un equilibrio. Tú hablabas, por ejemplo, del caso ecuatoriano. Yo no estoy tan seguro que en todos esos casos en los que actuó el Congreso haya habido necesariamente una expresión de la voluntad popular. Y acordémonos de la destitución de Abdalá Bucaram, que a pesar de toda su extravagancia, a pesar de todo lo loco que pudiera parecer, es indudable que hubo una extralimitación de funciones del Congreso para destituirlo. Eso es un poco de lo que uno critica en el caso paraguayo, que se hubieran pegado tan al pie de la letra de la norma, que se hubieran pegado tanto de la famosa mayoría para decir, a la larga el Congreso es una expresión de la voluntad popular para, como dice Diego, en muy poco tiempo destituir a Fernando Lugo. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿por qué en un régimen presidencialista hay un Congreso que tiene tantas prerrogativas cuando nos estamos si estuviéramos en un régimen parlamentario yo creo que no había habido problema? Y de hecho, cuando cae, por ejemplo, Papandreou en Grecia, cuando cae Zapatero en España, no hay tal escándalo porque el mismo sistema contempla esta flexibilidad. El problema es que los regímenes presidenciales tienen un mandato fijo que cuando no se respeta por la voluntad de uno de los actores, en este caso el Congreso, uno sí piensa que hay un desequilibrio que altera la democracia. ¿Qué están diciendo con respecto a lo que plantea Mauricio en las redes, Alejandro? Casualmente, otra vez Cristian, tuitero muy activo, le está dando un argumento más a Mauricio y nos dice que el principio mayoritario no necesariamente resume la democracia. Una dictadura entonces podría apoyarse en eso. Entonces es otro argumento para darle fuerza y que critica al planteamiento del profesor Alberto Ruano. Pero ahí justamente hay una especie de equilibrio, ¿no es cierto?, que se establece entre ese principio, digamos, mayoritario y el funcionamiento de las instituciones. Pero entonces la clave está en que esos dos principios no se transgredan el uno al otro, ¿no es cierto? Sí. Por eso es que estamos hablando de que en la medida que un Congreso, el caso de los regímenes parlamentaristas, hay que considerarlo de otra manera, ¿no es cierto? Porque los congresos son representación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los países europeos son una representación, puede ser un poco distorsionada todo, pero a fin de cuentas de la gente. Sí. Pero en Paraguay eso es más cuestionable. Alberto, al eterno debate, Diego, de América Latina, si no deberíamos pasar todos a un régimen parlamentario para tener mayores instrumentos para responder a este tipo de inestabilidades políticas. Pero ¿les parece si nos vamos a la primera pausa y seguimos con esta pregunta en el próximo segmento?
estamos en hashtag internacional discutiendo desde el Centro Recreativo y Empresarial de Colsubsidio del Cubo el tema de la crisis política en Paraguay. Nos habíamos quedado con el planteamiento sobre presidencialismo versus parlamentarismo, o sea, regímenes presidenciales versus regímenes parlamentarios. Y mi pregunta para Diego era, esta crisis en Paraguay, estas crisis que son tan recurrentes en América Latina, son manifestaciones de que los presidencialismos latinoamericanos en general están en crisis? Mira, a diferencia de lo que dice la mayor parte de los analistas de ciencia política de América Latina, yo creo que ese no es el problema. Cuando uno observa lo que pasó con la Tercera República Francesa, que era régimen parlamentario, tuvo más o menos 18 crisis en 2 décadas, y en Francia. Entonces, no es que cambiando un sistema, digamos, presidencialista por un sistema de primeros ministros y de responsabilidad parlamentaria, ya se solucionen los grandes temas latinoamericanos. Estaríamos todavía en esas soluciones de tipo formal. Yo creo que ese no es el problema. El problema ahora es más bien ver qué es lo que va a pasar, qué pasa con las cláusulas democráticas, cuál va a ser la salida del tema paraguayo. Lo otro es una discusión académica importante, pero en el largo plazo, y tiene tanto de, digamos, de largo como de ancho. Hay tantos elementos a favor como en contra, y se nos puede convertir en una discusión interminable que no sería lo que tenemos que abordar hoy día frente al tema paraguayo. Diego, usted lo ha planteado, el tema de las cláusulas democráticas, ¿son la salida o no son la salida? ¿Están agravando el problema o están resolviendo el problema? Les propongo que veamos la segunda nota que preparamos para ustedes. La situación de Paraguay se complica no solo por la retirada o llamada a consulta de los embajadores de casi todos los países de América Latina, sino también porque el exmandatario paraguayo Fernando Lugo desistió de participar en la cumbre del Mercosur que se llevará a cabo en Argentina este viernes 29 de junio para no presionar a los presidentes del bloque. Yo no quiero presionar ni a los presidentes de la región ni a los países de la región para que ellos tomen después decisiones. Por eso estoy evaluando y quizás no esté presente el viernes en la reunión del Mercosur. A la cumbre del Mercosur, a la cual asistirán los países miembros, Argentina, Brasil y Uruguay, también fueron invitados Chile, Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Por su parte, los países miembros de la UNASUR decidieron delegar por anticipado la presidencia del organismo en Perú, que había sido entregada a Paraguay recientemente. En la cumbre extraordinaria que se llevó a cabo en Mendoza, Argentina, hoy jueves 28 de junio, el organismo analizó la crisis política en Paraguay por la destitución de Fernando Lugo. El secretario general de UNASUR aseguró que Paraguay no cumplió con el debido proceso democrático. Los cancilleres consideran que las acciones en curso podrían ser comprendidas en los artículos 1, 5 y 6 del protocolo adicional del Tratado Constitutivo de la UNASUR sobre compromiso con la democracia, configurando una amenaza de ruptura al orden democrático al no respetar el debido proceso. En 2010, la UNASUR decidió incluir una cláusula democrática que permite el cierre de fronteras, la adopción de sanciones económicas y hasta la suspensión. La Carta Democrática Interamericana y el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático de Mercosur también permiten la suspensión de la OEA y del bloque comercial si se da una interrupción democrática. Aquí seguimos desde el Centro Empresarial y Recreativo El Cubo, Colsubsidio. Aquí vimos una nota sobre los mecanismos que tiene la región para poder enfrentar este tipo de amenaza. Mi primera pregunta sería, ¿cómo hacemos cuando las amenazas a la democracia comienzan a ser más sofisticadas? Cuando no tenemos violencia, cuando no tenemos golpes de Estado claros, cuando, como dice la Carta Democrática Interamericana, vemos una alteración en el orden constitucional del país. ¿Cómo se hace desde afuera para evaluar cuándo
aplicar estas cláusulas y cuándo no aplicarlas, porque lo que vemos aquí, digamos, es que todo el mundo se puso de acuerdo en decir aquí hay algo que huele mal, pero la manera en que están formulando los países su condena, desacuerdo, visión sobre el tema varía mucho. Entonces les dejo la pregunta, ¿cómo se deben aplicar estas cláusulas, Diego? Bueno, a ver, lo primero es que las cláusulas son diferentes según la organización. Por ejemplo, Ushuaia, en el caso del Mercosur, permite ese tipo de sanción, simplemente no se le invita más a las reuniones hasta que la situación no se solucione. No se está hablando de exclusión del mercado común, eso ya sería otro tema mucho más complejo. En el caso de la cláusula democrática de la UNASUR, hay que tener en cuenta dos factores importantes. El primero es que de momento es un instrumento político, pero no jurídico todavía, porque solamente han ratificado 6 países y solamente han depositado el instrumento de ratificación 3 de los 6 que han ratificado. Se necesitan 9 de los 12 para que entre en plena vigencia jurídica. Pero es evidente que la voluntad de los jefes de Estado y la voluntad de los países al negociar y al firmar la carta, digamos el protocolo adicional, hace que él tenga sin duda alguna una validez política. Es decir, no es oponible, no es demandable, no hay una jurisdicción en el caso de la UNASUR, pero hay toda la voluntad política del mundo, lo cual quiere decir que en la práctica sí se puede aplicar. Pero sí hay voluntad política o no hay voluntad política, porque hoy se dio la reunión en Mercosur y la decisión de Mercosur, que sí tiene un instrumento que permite hasta sanciones, se excluye a Paraguay, pero no habrá sanciones económicas. Entonces, ¿dónde está la voluntad política realmente de los países? ¿Estamos solamente en que nos quedamos en el discurso o no? Bueno, yo, digamos, para retomar un poco lo que plantea Diego, que me parece interesante, y para retomar también tu pregunta de qué hacer cuando hay una alteración, que es como la principal amenaza para los regímenes democráticos hoy en día, yo creo que hay que ver los antecedentes, ¿sí? Porque depende de que se actúe de la voluntad de los estados, no depende tanto de la efectividad legal de esos mecanismos porque son ambiguos, es decir, el derecho internacional casi que por naturaleza no es vinculante. Entonces si uno revisa, por ejemplo... Estás respondiendo un poco a la pregunta de por qué aquí sí y por qué allá sí, no. O sea, porque legalmente en teoría, legalmente digamos, no muchas hay situaciones y es realmente la voluntad política lo que enfatizaba Diego. Está planteado en la resolución 1080, está planteado en el protocolo de Washington, está planteado en la Carta Interamericana Democrática. No obstante, si miramos los antecedentes, cuando se ha intervenido es porque los estados han querido. Pensemos en cuando ha habido quiebres, por ejemplo, del orden constitucional y ha habido un restablecimiento. 91 en Haití, Raúl Cedras contra Jean-Bertrand Aristide, se activan los mecanismos porque Estados Unidos quiere. En el 92, autogolpe en Perú, Fujimori, no pasa absolutamente nada porque el único país que rompe relaciones es Venezuela. En el 93, Jorge Serrano Elías en Guatemala, sí hubo una reacción porque los estados, digamos, había tal flagrancia del ataque en contra del orden democrático que se actuó y se restableció el orden democrático. Lo complicado me parece a mí es cuando no existe una voluntad política suficiente como para actuar, que es lo que estamos viviendo en este momento en Paraguay, lo que se vivió en su momento en Honduras y hasta cierto punto lo que se alcanzó a vivir en Venezuela en el 2002. Hay un consenso internacional, o más bien regional, como tú dices, de que hay algo que no es legal o que hay algo que no es legítimo. El problema es que institucionalmente esos mecanismos yo creo que son inocuos y dependen en extremo de lo que quieran hacer a la larga los estados. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador Andrés González, el representante colombiano ante la OEA, y nos contó qué fue lo que pasó en el Consejo Permanente. Yo quería invitarlos a ver lo que nos dijo para plantearles una pregunta. La pregunta es ¿cuán complementarias y cuán excluyentes son las diferentes cláusulas democráticas en la región? Entonces, quiero ver lo que nos dijo Andrés González en este primer segmento de la entrevista que hicimos con él, porque queremos discutir
¿Qué fue lo que pasó en la OEA? ¿Por qué a veces la OEA puede actuar o no? ¿Por qué a veces los países acuden más rápidamente a UNASUR que a otro lado? ¿Cuál es el rol de Mercosur? ¿Les parece si vemos lo de Andrés González en este momento? La organización se ha reunido a través de su Consejo Permanente, ha acordado que se ponga en curso una misión que ha de recabar información en las horas, en los días que siguen, y con base en esa información vendrán las valoraciones y las acciones pertinentes. Cabe señalar que durante la última reunión de la OEA, la mayoría de países expresaron su preocupación, su condena, su rechazo, cada uno dentro de su perspectiva y según la política de cada país respecto a la ausencia de un debido proceso. Les quería mostrar esto porque mi pregunta es la siguiente. Los países del ALBA han sido acérrimos enemigos de la Carta Democrática, ¿verdad, Diego? Todos lo sabemos, no han querido, han entendido este documento como un documento de la voluntad americana más que de la norteamericana más que de la voluntad de la región en cuanto se plantea la defensa de la democracia representativa y no de la democracia participativa. Pero fíjense, Diego, lo interesante, Alberto, Mauricio, que es la misma Nicaragua que hace 2 días finalmente va al Consejo Permanente de la OEA y pide que se aplique la Carta contra Paraguay. Y eso es muy interesante porque durante varios días fueron los países del ALBA que quisieron evitar que el caso se manejara en el seno del Consejo Permanente. Querían acción Mercosur y UNASUR. ¿Qué está pasando? Si puedo, hay yo creo una primera diferencia que hay que mirar y es el tema de los tiempos y procedimientos. Los tiempos y los procedimientos de la OEA son más o menos prolongados, a veces muy prolongados. Mientras la OEA investiga, toma toda la información, realiza todos los debates, pasan meses y a veces pueden pasar años incluso. Cuando se redactó el protocolo adicional del Tratado Constitutivo de la UNASUR, lo que pensaron los cancilleres y luego lo ratificaron los presidentes era que era necesario actuar de manera más o menos inmediata, 48, 72 horas, no más, luego de las crisis. Entonces ya hay una diferencia y por eso explica por qué fue la UNASUR la que pudo evitar la guerra civil en Bolivia en su momento, por qué fue la UNASUR la que pudo hacer algo muy importante frente a una situación que ya iba en un rumbo de colisión entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, y por qué de alguna manera en UNASUR se movió algo extra UNASUR, que fue la regulación de algunos de los elementos, digamos, que causaban problemas en el caso de Honduras. Eso no pasó por la OEA. En la OEA todavía, después de varios años, deben estar investigando qué es lo que está pasando. Entonces, ahí hay una diferencia de tiempos que es muy grande. En la UNASUR intervienen directamente cancilleres y presidentes. En el caso de la OEA, uno ve que los primeros debates se hacen a nivel de embajadores, que son los representantes permanentes dentro de la OEA. Lo que sucede es que, claro, una vez en movimiento, el mecanismo de la OEA puede ser eficaz o puede no serlo. Hay una diferencia en los tiempos que yo creo que es muy importante. Y hay una diferencia fundamental también desde el punto de vista conceptual. Y es que en la OEA estamos hablando de qué pasa con los derechos políticos y civiles y qué pasa con los derechos económicos y sociales. Y estamos definiendo la democracia más o menos por esas vías. En el caso de la cláusula de la UNASUR no se hace ninguna consideración sobre ese tema, sino simplemente qué se hace frente a alteraciones de la vida democrática o del orden institucional. Entonces hay dos grandes diferencias que nos permiten ubicar un poco el escenario. Pero esto, Alberto, significa que se ha salvado la Carta Democrática, porque la Carta Democrática estaba en coma, la Carta Democrática Interamericana, y estuvo en coma justamente
por los ataques de lo que sería el bloque ideológico de izquierda. Y fíjense ustedes lo interesante, las veces que la carta se ha aplicado justamente ha sido en casos donde ha sido para defender a muchos de estos gobiernos. ¿Se salvó la carta? ¿Cómo lo veo? Yo creo que la carta en sí está, ¿no es cierto? Pero cuando consideramos el nivel de homogeneidad que tiene la OEA, por ejemplo, para que llegue a tener políticas efectivas, y el nivel de homogeneidad que tiene, cómo está estructurado la UNASUR, o más aún Mercosur, comprendemos que para la OEA no es fácil, ¿no es cierto?, tomar determinaciones que tengan algún tipo de impacto real, ¿no es cierto? Y creo que los sucesos de Paraguay nos remiten de alguna manera a algunos antecedentes que se han dado, como el caso de Honduras, ¿no es cierto?, la salida de Manuel Zelaya del gobierno, que fue también, ¿cómo lo definimos? Es un golpe de Estado de nuevo tipo, un golpe de Estado no militar, sino institucional, a través de la Corte Suprema. Nos volvemos a presentar una situación de alguna manera un poco similar también cuando fue los episodios con Correa. Y ahora mismo con Bolivia, ¿no es cierto?, se está hablando también de un golpe militar, de un golpe de Estado civil, ¿no es cierto?, a partir de las instituciones del Estado. Cuando nos ubicamos de ese plano vemos que todos esos países guardan una homogeneidad política, ¿no es cierto?, en la condición actual, que no la tiene un organismo como la OEA. Entonces, ahí me parece que está el tema principal. Aquí está pasando un avión por encima de nosotros, nos disculpamos, pero no nos escuchamos entre nosotros mismos. Ya pasó. Que la situación, las medidas que puede tomar UNASUR, ¿no es cierto?, pueden tener un impacto mucho más inmediato de las que puede tomar la OEA. Hablemos entonces ahora de países individuales y les propongo que veamos lo que nos dijo el embajador González sobre la posición de Colombia. Hablemos de eso, hablemos de la posición de Brasil. Veamos al embajador González. En primer lugar, se ha deplorado, se ha condenado de forma precisa la ausencia de un debido proceso y al mismo tiempo se ha precisado que las determinaciones y conclusiones se darán luego en que se reúna y se discuta a instancias de UNASUR y de Mercosur las distintas opciones, los distintos caminos, pero en todo caso, como señala el comunicado de la Cancillería y las expresiones de nuestro presidente, en ninguna medida ha de ser en perjuicio del hermano pueblo de Paraguay. Aquí Alejandro nos está diciendo que un ciudadano paraguayo está opinando. Queremos escuchar lo que nos dice Alejandro. ¿Qué nos está contando? Bueno, Freddy Ariel Duarte nos dice que nosotros los paraguayos consideramos que UNASUR, por ejemplo, son nada más que simple corporativismo ideológico. De hecho, estaba muy acorde con la discusión que teníamos en el momento. No lo alcanzamos a leer, pero pues, bueno, un buen tweet de nuestro compañero. Pero es interesante y encaja en la discusión en la medida de que Colombia ha hecho un planteamiento y ha hecho el planteamiento de anticipar elecciones. ¿Eso lo leen ustedes como una propuesta importante de Colombia para ubicarse en la región con, digamos, soluciones de manera propositiva a este tipo de crisis, para afianzar algo de liderazgo regional, o lo ven ustedes como aguas tibias, digamos un paño de agua tibia, una manera de hacer una propuesta que puede o no ser acogida? ¿Cómo ven ese tipo de planteamiento que además, debo decir, no es un planteamiento solo de Colombia, es un planteamiento que había hecho unos días antes Uruguay? ¿Es una propuesta en serio o es una manera de no definirse? Porque me interesa mucho esto, ponerlo en relación con el tema de las sanciones económicas. Venezuela se definió inmediatamente diciendo bloqueo petrolero a Paraguay. La Cancillería colombiana planteó
no habrá ninguna medida que vaya en perjuicio, que vaya a ir en perjuicio del pueblo paraguayo. ¿En qué quedamos? ¿Se necesitan medidas de fuerza al estilo venezolano o se necesitan este tipo de propuestas? ¿Qué opina usted, Diego? Yo podría mencionar uno o dos temas quizás. No, yo creo que sí hay una posición. Lo más cómodo era no decir nada. Y eso es lo que algunos, incluso países latinoamericanos, han hecho, que han guardado un muy discreto silencio. En el caso de Brasil o de Argentina o de Chile, en el caso del Perú y en el caso de Colombia, se ha sido muy claro en condenar lo que ha sucedido en Paraguay como algo que altera las reglas de la democracia. Yo creo que ahí hay una posición clara. Y también hay una posición clara cuando se dice las sanciones van hasta cierto límite, pero no más allá. Porque es que el tema de las sanciones es muy complejo, yo creo. Esto hay que mirarlo con mucho cuidado, hay que mirarlo caso por caso. Es muy, digamos, aventurado para cualquier país, en cualquier circunstancia, entrar a votar sanciones a las 24 o 48 horas de sucedido un hecho. Miremoslo simplemente en Naciones Unidas. Cuando se votan sanciones, en el caso de países asiáticos, africanos, a veces se hace después de 3 años, 4 años de estudio, de análisis, de presiones, de propuestas. O sea que no se puede improvisar en esta materia. Yo creo que la situación es muy clara. Lo primero es aislamiento internacional, transferencia inmediata de todas las reuniones y de la presidencia de la UNASUR al Perú, que es el país que sigue en orden alfabético y que debería haberlo asumido en octubre y noviembre, y eso ya implica una sanción fuerte, digamos, al gobierno actual, por decirlo de alguna manera, del Paraguay. Ya es un tema. Y ya el tema de las sanciones, yo creo que ahí lo que hacen países como Colombia u otros es más bien seguir un poco la tónica de los vecinos, que son los que están en la posibilidad real de sancionar o no. Diego, nos tenemos que ir a una segunda pausa, pero seguimos con este tema en el próximo segmento. Nos habíamos quedado hablando de la conveniencia o no conveniencia de sanciones económicas. Queríamos mostrarle una gráfica que habíamos preparado para discutir un poco algo que parece sin sentido. Si vemos aquí, lo interesante es que Mercosur excluyó políticamente a Paraguay, pero los derechos comerciales y económicos siguen completamente vigentes. Lo que tienen en pantalla es la represa hidroeléctrica más grande del mundo, la generadora más grande del mundo. Es un proyecto binacional Brasil-Paraguay. Mauricio, ahí tiene las cifras, ¿no? 17% de la energía brasilera viene de Itaipú. ¿Eso podría explicar por qué hay tanta resistencia a sancionar a Paraguay económicamente? Yo creo que hay como 3 razones que explican eso. En primer lugar, obviamente una sensibilidad brasilera a lo que pasa con la economía paraguaya. En segundo lugar, yo creo que una prudencia para no mandar un mensaje equivocado, y es de no castigar, digamos, a los más, en este caso, a quienes no tienen nada que ver con el golpe, que es la población paraguaya, e incurrir más bien en una contradicción. Esos estados, por ejemplo, que se han manifestado en contra del supuesto golpe, como lo han tildado, todos sin excepción han condenado, por ejemplo, el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Entonces, digamos que sancionar económicamente a Paraguay me parece que sería una contradicción. Y en tercer lugar, me parece que Brasil, con esta idea de proyectarse como potencia regional y como potencia global, obviamente busca una aproximación de la política exterior que lo distancie un poco de lo que tradicionalmente ha hecho Estados Unidos, que es básicamente, cuando no está de acuerdo con lo que pasa en la política interna de un Estado, sancionan unilateralmente. Entonces, digamos que para mí esas serían como las 3 razones que explican la postura brasileña. Una pregunta rápida. ¿Ustedes creen que Paraguay es uno de los 2 países que no tiene salida al mar en América del Sur?
el tema, o sea, el hecho de que no tenga salida al mar agrava todavía más la situación porque depende de sus vecinos para poder tener relaciones comerciales. Sí, y sobre el tema de las represas, ¿no es cierto?, hidroeléctricas, hay una situación de un desequilibrio muy fuerte entre los integrantes de Mercosur. Se calcula que, por ejemplo, por la represa de Itaipú debería recibir en el orden comercial unos 4.000 millones de dólares anuales, ¿no es cierto?, Paraguay, y estaba recibiendo 400 millones de dólares anuales. Es decir, una de las propuestas de Lugo era justamente equilibrar, ¿no es cierto?, esos desequilibrios, esas asimetrías que se dan comercialmente en el seno de Mercosur. Entonces, ¿qué sucede? Se da una dependencia muy fuerte, ¿no es cierto?, de esos ingresos, de esas represas, y una dependencia muy fuerte de la economía y la política paraguaya a lo que haga Brasil y a lo que hagan Argentina. ¿Sí? Hashtag Internacional viene haciendo el esfuerzo de escuchar a los jóvenes universitarios. Queremos saber qué opinan. Los invito, fuimos esta semana, estamos visitando, les cuento, diferentes universidades de la capital y esta semana estuvimos en la Universidad Nacional. Les invito a ver lo que nos dijeron. Para el Partido Liberal es la gran oportunidad de poder retomar el poder después de 61 años de no tenerlo, y lo hace con el vicepresidente actual, que hace parte de la colectividad liberal. La clase política tradicional utilizó, digamos, esta artimaña, por decirlo así, constitucional para tumbar un régimen legítimo. Es una crisis que en general se ha dado en todos los países de América Latina, que conviene mencionar. Ha sido precisamente por quien controla la tierra. En Paraguay el 20% de la tierra está concentrada en unas pocas familias. Si lo miramos desde esos dos aspectos, hablamos de que legalmente es un juicio político, pero en la legitimidad estamos hablando de un golpe de Estado sin duda alguna. Va a haber muchos conflictos si sigue el gobierno de Franco. Lo que queda ver ahorita es si la presión regional, la presión de los procesos de integración políticos y económicos logran mermar esas fuerzas políticas y económicas que al interior de Paraguay están haciendo fuerza por unos pocos intereses. Yo les cuento que en este ejercicio de ir a las universidades quedo muy impresionada con la capacidad de analítica y crítica de los estudiantes. Ha sido toda una enseñanza. Nos hemos quedado sin tiempo, entonces les hago una última pregunta a cada uno, por favor, de manera muy breve para cerrar el programa. ¿Qué va a pasar? ¿Esto se quedó así o...? Empecemos con usted, Diego. No, yo creo que lo fundamental es que el gobierno de transición, llamémoslo así, vendría únicamente hasta el proceso electoral. Ese proceso electoral debería adelantarse en la medida de lo posible para darle una solución a este problema. De todas maneras, lo que sí es claro es que Paraguay ya perdió la presidencia de la UNASUR, porque la UNASUR no puede paralizarse simplemente por este hecho, y la presidencia de todos los consejos, el presidencial, el de cancilleres, todos, más los consejos sectoriales, pasa automáticamente al Perú. Yo creo que esa es la salida. Alberto. A mí me parece que hay una preocupación generalizada sobre el tema de el quebrantamiento de los órdenes democráticos, ¿no es cierto?, en los diferentes países, a los cuales los países que son integrantes de Mercosur son particularmente sensibles, ¿no es cierto? No olvidemos que Brasil, Argentina, Uruguay han vivido procesos, ¿no es cierto?, de dictaduras militares muy fuertes, y yo creo que va a pasar un poco, lo que pueda suceder aquí en el futuro va a depender mucho de la decisión política que tome Brasil y Argentina sobre todo. Mauricio, ¿qué cree usted? Bueno, yo pues coincido, yo creo que la polarización va a ser aún más profunda en el continente, pero me parece que hay un hecho para resaltar en el mediano plazo, y es que se van a seguir defendiendo los valores democráticos, por lo menos en América del Sur. Bueno, les agradezco a todos, muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos. Nosotros hemos llegado al fin de este debate sobre la crisis política en Paraguay. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital y a reencontrarse con nosotros el próximo jueves a las 8:30 con otro tema de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Seguimos haciendo televisión más humana para ustedes. Muy buenas noches.
Colombia en el mundo. El mundo en Colombia. Con Laura Gil.